El género lírico es una forma de expresión literaria en la que un autor manifiesta y transmite sus emociones o sensaciones personales en relación a alguien o algo que despierta su inspiración. Recordemos que la literatura se divide en 4 géneros literarios: género narrativo, género dramático, género didáctico y género lírico. El género lírico suele expresarse en poemas, es decir, mediante versos, aunque también puede ser en prosa mediante la prosa poética. Un ejemplo de poema es El País del Sol, de Rubén Darío. Un ejemplo de prosa poética es Los pequeños poemas en prosa de Charles Baudelaire. Históricamente, el género lírico se conoce de esa manera debido a que en la antigua Grecia los pobladores utilizaban el instrumento musical conocido como lira para acompañar sus cantos. Además, este tipo de manifestaciones poéticas es visible en los episodios bíblicos relacionados con los salmos de David y los cánticos de Moisés. El género lírico se clasifica en varios subgéneros que podemos dividir en los poemas mayores y los poemas menores. El himno es una canción religiosa patriótica muy exaltada y expresa alegría y celebración. La oda elogia un tema u objeto, son alabanzas a sus cualidades. La elegía es de carácter melancólico, consiste en lamentar algo, generalmente la muerte de un ser amado. La égloga es de temas amorosos, ambientado en la vida campestre donde la naturaleza tiene protagonismo. La canción es un poema admirativo que expresa una emoción o sentimiento. La sátira es un poema mordaz y es de carácter burlesco, utiliza la ironía y la ridiculización. Los poemas menores se caracterizan por su brevedad. El madrigal está asociado al canto y gira alrededor de un tema amoroso y pastoril. El epigrama es un poema ingenioso y satírico, se diferencia de la sátira por su brevedad. La letrilla es un pequeño poema con estribillo escrito para ser cantado. Un texto lírico se compone de varios elementos. El hablante lírico es el que transmite sus sentimientos, la voz que nos habla o el yo poético. El sujeto u objeto al cual se refiere el hablante lírico es llamado objeto lírico. Todo poema tiene un sentimiento predominante. A este sentimiento le llamaremos motivo lírico. El temple de ánimo es el estado anímico en que se encuentra el poeta. El tema es el asunto principal que se reitera a lo largo del poema. La actitud lírica es cómo se expresa el yo poético o hablante lírico. Puede ser enunciativa cuando narra hechos, apostrófica cuando se dirige hacia alguien o carmínica cuando el poeta abre su mundo interior. La poesía tiene una estructura formal o externa. Sus elementos se refieren a la forma en que está escrito un poema. El poema sería el todo, el conjunto de estrofas que conforman toda la unidad. La estrofa es el conjunto de versos, el verso es el conjunto de palabras sujetas a medida o ritmo, la métrica es la cantidad de sílabas poéticas que componen un verso. Recordemos que sílabas métricas son distintas a las sílabas normales o gramaticales. La rima es la repetición de sonidos a partir de la última vocal tónica de un verso. Y el ritmo es la distribución proporcional y armoniosa del género lírico, que son el verso, la estrofa, la rima y la métrica. Vamos entonces a ver cada una de ellas para que te quede aún más claro y puedas profundizar acerca del tema. El verso, pues como lo conocemos, sabemos que un verso es cada una de las líneas en que se divide una estrofa. Hay versos que pueden tener 2, 3, 4 palabras, como también pueden tener tantas sílabas de acuerdo a la métrica. Entonces, que te quede claro que el verso es cada uno de los renglones en que se divide una estrofa. Pero vamos a ver acá, para que te quede aún más claro, son las líneas de un poema. Por lo general, los versos se miden en sílabas. Esto con el propósito de generar un ritmo, es decir, para que tenga musicalidad al momento de tú escribir o leer un poema. Nos vamos a la segunda característica, que es la estrofa. Ya pues te lo decía también en la primera característica, lo que era el verso. Entonces la estrofa está conformada por todos los conjuntos de versos forman una estrofa. Cuando unimos
tantos versos, entonces ya tenemos una estrofa. Las estrofas pueden tener 3 versos, 2 versos, 4 versos, 5 versos, 6 versos. De acuerdo a los versos que tenga cada estrofa, va a recibir un nombre en especial. Recuerda también que te hablaba acerca de la estrofa en uno de mis videos, donde te decía los nombres de estas estrofas. Si tiene 3 versos sería terceto, si tiene 4 cuarteto, si tiene 5 quinteto, y así sucesivamente, sexto, sexteto, en fin, para que sepamos lo que es la estrofa. Vamos entonces a ver lo que nos dice acá el escrito. Dice: la estrofa es un grupo de versos en el que se presenta una unidad completa de sentido. Las estrofas más comunes tienen 2 o 4 versos, pero hay estrofas hasta de 10 versos. ¿Qué nos quiere decir esto? Que tú puedes componer una estrofa, puedes componer varios poemas, pero debes tener en cuenta el número de versos que va a tener esa estrofa, como te lo dice acá: 2, 3, 4, hasta 10. Hasta 10. A esas que tienen 10 se les conoce como décima. Debemos también conocer esa partecita. Nos vamos con la rima. ¿Qué es la rima? También es otra de las características fundamentales del género lírico. La característica, cuando vemos la característica rima, dice que, hombre, es la musicalidad, es esa parte del verso, es esa parte de las estrofas donde hay que tener en cuenta cuando termina la terminación de esa palabra. Debe coincidir con la terminación de la otra para que pueda tener musicalidad, para que pueda tener ese acento, pueda tener ese propósito llamado rima. Vamos a ver lo que dice el escrito. Dice: es la semejanza de sonidos al final de los versos. Puede darse entre versos seguidos o apartados entre sí. Muy bien. Entonces nos vamos con la cuarta característica de lo que tiene que ver con el género lírico, que es la métrica. Compañero, la métrica no es otra cosa. No te vayas a confundir con esto que te estoy diciendo. La métrica no es otra cosa que la forma de medir. De ahí viene su nombre, de medir los versos. Es decir, cuántas sílabas tiene cada verso. Si los versos tienen tantas sílabas, se les llama decasílabos, un decasílabo. Depende la cantidad de sílabas que tenga, van a recibir un nombre. Ese también fue un video que grabé, que subí para ustedes y ya está disponible para todos ustedes. Entonces dice que la métrica es el estudio de la medida de los versos y la formación de las estrofas. Los versos se miden en sílabas y el número de versos determina la estrofa. ¿Entendido? Esas son las principales características de lo que tiene que ver con el género lírico. ¿Cuáles son? El verso, la estrofa, la rima y la métrica. Pero tienes que tener en cuenta qué función cumple cada uno de ellos, porque si no lo sabes, allí es donde va a estar el problema. El verso, ya sabes que es cada uno de los renglones que conforman una estrofa. La estrofa es el conjunto de versos que hacen que una estrofa reciba diferentes tipos de nombres. La rima es esa parte musicalidad que hace que el verso tenga sentido o tenga ese algo bonito para que uno lo pueda entender. Y la métrica es la que se encarga de medir los versos, de saber cuántas sílabas tiene cada verso. Entonces vamos a decirte un ejemplo palpable, un ejemplo para que tú puedas entender aún más con profundización acerca del tema. Un ejemplo acá de un poema. Este poema vamos a leerlo porque casi no sé recitar poemas, pero no importa, vamos a ver cómo dice. Si no recuerdo mal, todo cabía entre los horizontes de un pañuelo, entonces figuraba el mediodía. Un sol con ojos en mitad del cielo. Si te puedes dar cuenta, aquí termina en cabía y el tercer verso, que es este, termina en mediodía. Quiere decir que allí hay rima, es lo que se le llama rima, ¿ya? Y las rimas también tienen una clasificación. Entonces, cabía con mediodía, y el segundo, que dice pañuelo,
termina acá con cielo, que también tiene rima. Es decir, haríamos esta forma. El primero rima con el tercero y el segundo con el cuarto. Ahora, eso sería la rima. ¿Cuántos versos tiene esta estrofa? ¿Qué es una estrofa? Es esta partecita, como nosotros podemos ver, como si lo lleváramos a un escrito normal, sería un párrafo. Entonces, cuando dividimos las estrofas de un poema, es lo mismo que un párrafo, sino que acá se les llama estrofa porque son musicalizadas. Entonces vemos que el primero rima con el tercero y el segundo con el cuarto. Ahora nos vamos, quizás si yo quiero, ya tengo que cada una de las líneas son versos y que este conjunto es estrofa y que la terminación de ellos entre sí viene siendo la rima. ¿Y qué es la métrica? Vamos a, en pocas palabras, decirte qué es la métrica, aunque ya lo tengo en un video, pero no importa. La métrica es saber cuántas sílabas tiene cada verso. Contamos aquí: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. I know